Bien, vamos bastante bien de tiempo y ahora vamos a pasar a una actualización de la lengua azul. Alberto repite en estas jornadas por segunda vez. Nos va a explicar un poco cómo está la lengua azul. Este año tuvimos brote, que hacía mucho que no lo teníamos, y el micrófono funciona bastante mal. Entonces, habíamos pensado en hablar de la lengua azul y curiosamente, a principio de verano nos surgió la enfermedad. Entonces, sin más, le paso a Alberto la palabra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, yo también ando con un trancazo, espero que no me falle la voz, por lo menos, que aguante para la ponencia. Bueno, lo primero, agradecer la invitación a Álvaro y a todo el equipo para estar aquí otra vez con vosotros. Y efectivamente lo que voy es hablaros un poco de lengua azul, pero un poco de cosas, voy a intentar hablaros de cosas que no, un poco más allá de todo lo que conocemos, de todo lo que la mayoría seguro que sabéis. Y lo primero, quisiera empezar esta presentación un poco respondiendo a una pregunta que seguro que muchos os hacéis últimamente. O sea, ¿qué nos está pasando últimamente? Que no salimos, desde el punto de vista de sanidad, no salimos de una y nos metemos en otra. O sea, llevamos unos años que estamos constantemente con enfermedades nuevas, digamos, aunque no sea el caso especial de la lengua azul, y voy a intentar un poco explicaros el porqué de esto, ir un poco más allá, como nos pasaba con la hemorrágica, que si realmente es que están soltando mosquitos para jorobar a la ganadería, si están soltando mosquitos para jorobar a la ganadería, si hay algún complot o realmente todo esto tiene alguna explicación, ¿no? Bueno, mirad. Os voy a poner 4 o 5 diapositivas de una charla que dábamos hace 10 años, por lo menos. Las 3 o 4 primeras es de esta charla. Lo primero, la ubicación geográfica donde nosotros estamos. Ahí tenéis una foto de dónde está el sur de España y dónde está todo África, el Magreb, toda la zona de Oriente, que realmente por condiciones climáticas, por la cantidad de especies animales que hay allí o demás, es un vivero de muchísimas enfermedades. O sea que realmente estamos en una situación geográfica bastante delicada. Hace años nosotros poníamos esta lista de enfermedades como de alto riesgo para nosotros, para entrar en España. La lengua azul, que era reemergente, porque ya habíamos tenido contacto con ella, pero de todas las demás estaban en África, pero nosotros nunca las habíamos tenido. Han pasado unos años y ya todas las que tenéis en amarillo han pasado por nosotros. Es más, la fiebre aftosa, la peste de los pequeños rumiantes está presente en Europa también, aunque no haya estado en España, sí que está presente en Europa. Quiere decir que en poco tiempo esta especie de riesgo que nosotros decíamos pues se está cumpliendo absolutamente y más rápido incluso de lo que pensábamos. Alberto. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas de esto? Pues mirad, siempre se ha dicho que existe una interrelación. Un poco más alto. Más alto todavía, vale, a ver si se oye mejor ahora. Siempre hemos dicho que existe una interrelación, lógicamente, pues entre el hombre, los animales salvajes, los animales domésticos, bueno, pues todo, hay una especie de equilibrio, ha existido siempre una especie de equilibrio, una relación, y esa relación lleva tiempo que está cambiando, y está cambiando sobre todo por nuestra actividad. Ejemplos, pues no sé, aquí mismo en Cantabria, en cualquier sitio, habéis visto que, por ejemplo, la presión turística hace que haya muchos cambios. Se está construyendo muchísimo en otras zonas, otras se están despoblando absolutamente. Hemos acabado con muchas especies animales, o quedan muy pocos bichos de algunas especies, otras nos están comiendo, tipo los jabalíes o demás. O sea, realmente en los últimos años está cambiando muchísimo toda nuestra relación con el medio. La producción de vacas está cambiando, la producción en general está cambiando, o sea, hay cambios importantes. La mayoría debidos, como os digo, a la actividad humana. Pero además hay 2 cosas esenciales para las enfermedades. Una de ellas son los cambios en el ambiente. Y ya no es solo cambio climático, además. Mirad, por ejemplo, de la enfermedad que os voy a hablar hoy, de lengua azul, hay 2 cosas que son fundamentales. Primero, que los veranos sean mucho más calurosos y más largos. Y sobre todo, que ya no hiele como antes. Ahora las heladas no tienen nada que ver con lo que existía antes. Hace posible que esta enfermedad se venga arriba, tengamos mucha más y se perpetúe mucho más en el tiempo. Y el otro fenómeno que nos está cambiando todo es la cantidad de movimientos comerciales que existe, la famosa globalización. Os pongo un ejemplo, eso es una foto de un momento dado, de un segundo, una foto de los barcos que hay circulando, los barcos mercantes que hay circulando ahora mismo a nivel mundial. Veis que España está, a ver si tengo el pinchito por aquí, yo creo que es este, sí. Veis que eso es España,
Bueno, pues como veis, lo que se mueve en todo el mundo de unas zonas a otras es increíble. Si pusiéramos una foto de aviones sería 3/4 de lo mismo. Es decir, que ahora mismo de Australia a España, de Sudamérica a España, viceversa o demás, el flujo es constante de personas, de mercancías y también de animales. Y eso incrementa muchísimo el riesgo de viaje de las enfermedades. Nosotros en las personas lo vimos perfectamente con el COVID. Salió en China y poco tiempo después estaba ya por todo el mundo, ¿no? Vale, pues entonces el medio ambiente y la cantidad de movimientos que se producen hace que las enfermedades viajen con una facilidad y con una rapidez asombrosa. Se produce esa paradoja además, que todo el comercio hace que las enfermedades se diseminen y además una vez que las enfermedades están en una zona dificultan mucho el comercio de animales porque tenemos muchas restricciones. En este aspecto, para ir acabando, primero tenemos un problema de tipo sanitario. Cualquier enfermedad de estas que estamos viendo nos produce un palo sanitario importante, que lo vemos en las producciones, bajan las producciones, incluso en la mortalidad y demás. Pero asociado a ese tema sanitario hay muchos costes económicos. Tenemos los costes en las pérdidas, en los controles, en tratamientos, en inmovilizaciones. Todo esto se traduce en que estas enfermedades pasan de ser un problema sanitario, generalmente derivan en un problema económico principalmente, con unos costes, y os pongo algunos ejemplos para que veáis de qué estamos hablando. El foco de lengua azul, el que hubo en Alemania en el año 2006, o sea, uno de los primeros que hubo. Esto os pongo de enfermedades antiguas porque son las que realmente se han visto los costes que tenían. Esto lleva bastante trabajo, pero solo el brote ese de lengua azul en costes directos supuso 180 millones de euros. En costes directos, aquí no entran los costes comerciales que pudiera haber asociados y demás. El coste de la dermatosis nodular en el foco que hubo en los Balcanes en el año 2017 costó de forma directa 21 millones de euros y en los Balcanes hay poquitas vacas, o sea que estamos hablando de unas cifras importantes. Y ya si nos vamos a los dos grandes brotes que hubo, que os acordaréis, el de fiebre aftosa en Inglaterra en el año 2001, costó 5.000 millones de euros. Es que daros cuenta el dineral que supone. Se mataron 9 millones de animales en ese foco de fiebre aftosa. Y por supuesto, los que recordéis lo de las encefalopatías, lo de las vacas locas, a nivel europeo tuvo un coste de 17.000 millones de euros. O sea, las enfermedades al final llegan a costar tal dineral, este tipo de enfermedades, que son realmente poco más o menos que inasumibles. Por eso a veces se habla que este tipo de enfermedades se pueden usar también como armas de bioterrorismo, porque realmente el impacto económico que producen puede ser bestial. Bueno, esto siempre se menciona, pero no hay que llegar a... Sabéis que el brote de fiebre aftosa en Hungría, pues Orbán lo primero que dijo es que era bioterrorismo y que se lo habían echado allí y demás. Pues no fue la realidad ese brote, pero que veáis que pueden llegar a tener un impacto económico realmente muy, muy importante. También olvidamos un poco, nos centramos mucho en nuestra situación, y esto os lo pongo solo como ejemplo. Ahora mismo los griegos están machacados, pero absolutamente machacados por la viruela ovina y caprina. Nosotros tuvimos unos focos pequeños hace unos años en la zona de Andalucía y en Cuenca principalmente, y conseguimos erradicarla, cortarla rápido. Los griegos ahora mismo están con muchos focos, les está costando muchísimo erradicar la enfermedad y les está trillando. En Grecia, que el sector de pequeños rumiantes es importante, les está metiendo un varapalo importantísimo. Y en la zona de los Balcanes ahora mismo están con un foco también bastante serio de peste de los pequeños rumiantes. Con esto que os quiero decir que estas enfermedades cada vez son más habituales, cada vez las tenemos más, y os digo, con un impacto realmente importante. Bueno, si nos vamos a la lengua azul, explicaros nada muy brevemente que es una enfermedad, para nosotros no es que sea nueva, es una enfermedad a la que llamamos reemergente porque la habíamos tenido varias veces en Europa, ha habido varios focos, los más recientes os los pongo ahí desde el año 98, y resaltar que es una enfermedad vieja conocida, digamos, pero que, como veis, ha ido normalmente entrando, saliendo, o sea, entraban nuevos serotipos, se conseguían erradicar, entraba otro serotipo, renacía alguno de los que ya habíamos tenido, y quizás de todas estas fechas lo más importante es resaltar que en el 2006, por ejemplo, entró el serotipo 8 en Holanda, y esto fue como cambiar un poco todo. O sea, normalmente la lengua azul, que estaba principalmente en las zonas africanas y de Oriente Medio, o sea, en la parte del Mediterráneo, de la primera foto que hemos visto, tradicionalmente entraba al sur de Europa, entraba
a España, lógicamente, a Italia, Chipre, Grecia, o sea, por esas zonas entraba y luego se iba hacia arriba de Europa. ¿Qué pasó en el 2006? Que de repente salta desde África hasta Holanda. Y dice, joder, ¿y esto cómo es posible? Porque esta enfermedad, como veremos, se transmite por una especie de mosquitos, digamos. ¿Cómo es posible que lleguen hasta ahí? ¿Qué es lo que pasa con Holanda? Que es el principal país o el principal centro comercial a nivel europeo. Tiene el mayor puerto de Europa y el mayor aeropuerto de Europa. Es donde más mercancías entran. Esta enfermedad llegó, con eso que os digo, con movimientos. Se piensa que con un animal infectado, sea en barco, sea en avión. En el peor de los casos, también puede llegar, por ejemplo, en un barco maderero que transporte los mosquitos infectados. O sea que las vías de entrada, como veis, ya van cambiando muchísimo. Este mismo patrón se repitió no hace mucho, en el 2023, con el serotipo 3, el que nos está machacando ahora. Llegó primero a Holanda y de Holanda se ha diseminado al resto de Europa. O sea, ya no es lo típico que llegan al sur de Europa y se va hacia arriba, sino que ahora están las dos vías. Esa sigue existiendo y también desde el norte nos vienen hacia abajo. Actualmente, como veis, en Europa actualmente tenemos todos los serotipos que tenéis abajo circulando. En España, pues en España la enfermedad, aquí si os pongo un poco anterior, hubo unos focos en los años 50, hubo focos con un serotipo de los que probablemente antes hubiera más, pero no tenemos mucha documentación de ello. Pero en los años 50, en mi zona hay gente muy mayor que se acuerda de la lengua azul de esa época porque hizo un descalabro bastante gordo. Como veis ahí, tuvo mortalidades de hasta el 3,5% y una afectación, una morbilidad que decimos nosotros muy alta. Bueno, ese foco se erradicó a base de vacunación y digamos que más recientemente, como veis, también hemos tenido constantemente focos más o menos pequeños que se han ido erradicando. Pero esto hasta el 2007, donde ya hemos ido teniendo nuevos serotipos, que son con los que convivimos actualmente, porque del 2007 hasta acá la hemos tenido constantemente, no hemos conseguido quitárnosla de encima. Y ahora mismo en España tenemos 4 serotipos circulando, el 1, el 3, el 4 y el 8. Bueno, es curioso esta gráfica que os pongo a la derecha, es un poco el comportamiento de la enfermedad a lo largo de los años, que veis que la enfermedad de vez en cuando hay mucha, de vez en cuando hay muy poca. Con este tipo de enfermedades es un patrón que se cumple bastante, relacionado con la inmunidad que desarrollan y demás. Más o menos cada 3 años suele haber pequeños repuntes y cada 7 años suele haber repuntes bastante importantes. También tememos que nos pase parecido con la hemorrágica, porque esta enfermedad y la hemorrágica son muy parecidas, son primas hermanas. Bueno, y esta es la situación actual que tenemos, tanto en Europa, donde veis por colores todos los serotipos que están circulando ahora mismo, y por irnos más a lo cercano, en España, donde mayoritariamente lo que tenemos ahora mismo son el serotipo el 3 y el 8. Toda la zona que veis azul clarito, son donde están circulando los serotipos 3 y 8. A nivel mundial, pues veis que la enfermedad está diseminada prácticamente en todo el mundo. De hecho, en África, hay muchos países que parece que no la tienen, simplemente porque no declaran. Muchos países no tienen medios económicos para ni siquiera los diagnósticos, con lo que se puede decir que en África está presente en todos los sitios, aunque no la declaren. Pero es muy curioso, ese gráfico que os he puesto arriba a la izquierda es un estudio que se hizo en el año 2009 de dónde se pensaba que podría llegar la lengua azul. En aquellos años todavía estaba prácticamente solo en África y algunos países de Asia. Bueno, pues veis en el 2009 dónde se pensaba como mucho que podría llegar la enfermedad. Ahí tenéis la foto a la derecha, cómo ha superado ampliamente esas previsiones que había. Y relacionado mucho, os digo, con los cambios de temperatura principalmente. Bueno, y vamos a hablar un poquito de la enfermedad. Y os pongo una oveja ahí, ¿por qué? Porque la lengua azul es una enfermedad característica de ovejas. Normalmente al ganado que ha machacado es al ganado ovino. De hecho, los de vacas, habéis visto que la enfermedad lleva con nosotros de forma constante desde el año 2007, incluso desde antes. Los que nos dedicamos a vacas, bueno, pues sí, ahí estaba la lengua azul, no sabíamos mucho de ella, no nos importaba mucho, a los de ovejas sí. Y lo único prácticamente que nos fastidiaba porque teníamos que vacunar a las vacas y poco más. Muchas veces sin entender por qué había que vacunar a las vacas cuando no afectaba a las vacas. Esto ha cambiado últimamente con los nuevos serotipos, pero es verdad que es una enfermedad principalmente de ovejas. ¿Qué tiene esta enfermedad? Pues mirad, de ser desconocida para nosotros a ser bastante conocida por 2 factores. Uno,
por cuando llegó la hemorrágica, porque la hemorrágica es prima hermana de esta, y ahora si os hablo de culicoides, todos sabéis lo que es un culicoide. Si hablamos de enfermedades de este tipo, todos las conocemos por la hemorrágica, por todo lo que hemos tenido que aprender de la hemorrágica, y últimamente nos estamos poniendo las pilas porque hay serotipos, el 3 y el 8, que están pegando a las vacas también. O sea, de repente ha dado un salto, por decirlo de alguna manera, en nuestro país, y a los que nos concierne bastante a los que estamos con bovino. Se parece mucho a la hemorrágica en el sentido que es una enfermedad vírica, la produce un virus, no es contagiosa, y esto siempre llama la atención, ¿no? Una enfermedad infecciosa que no es contagiosa. ¿Eso qué quiere decir? Que no se transmite de animal a animal. Para contagiarse necesita el paso por un vector, que en este caso son los culicoides. Afecta a los rumiantes, a casi todos los rumiantes, tanto domésticos como silvestres, pero en unos presenta sintomatología y en otros no. La vaca, como os pongo ahí, es el principal reservorio. Y esto es lo que explica el por qué ese empeño en vacunar a las vacas. Cuando era obligatoria la vacunación, hasta el año pasado, ¿por qué había que vacunar a las vacas de serotipos como el 1, el 4, que no las afectaban? Pues porque la vaca es el principal reservorio, y esto lo entendéis todos muy fácil, la explicación. Si fuerais un gen de estos, un culicoide, entre ir a alimentarte, a sacar sangre de una vaca bien hermosa, bien grande, y con toda la tripa con poco pelo y la ubre, a ir a sacar la sangre de una oveja llena de lana, pues en fin, la elección está bastante sencilla, ¿no? Entonces, normalmente las vacas eran las que realmente eran las portadoras del virus. Por eso en un programa de erradicación era tan importante vacunar a las vacas, si queríamos controlar la enfermedad. Aunque no las afectara, aunque no diera sintomatología, por decirlo de alguna manera, eran las que estaban guardando el virus de forma general. La enfermedad, la lengua azul, depende absolutamente del ciclo del mosquito, por eso son enfermedades estacionales. Normalmente aparecen cuando más mosquitos hay. Mosquito está mal dicho, porque no son mosquitos, son genes, pero bueno, para que todos nos entendáis, cuando más mosquito, más culicoide hay, es cuando empieza la enfermedad. ¿Cuándo suele ser? A final de verano. O sea, esta enfermedad empieza igual que la hemorrágica, a partir del mes de agosto. Normalmente puede empezar un poquito antes, pero normalmente a partir del mes de agosto es cuando empieza a pegar fuerte en la horquilla entre agosto y noviembre. Y depende absolutamente de las zonas donde haya mosquitos, donde haya muchos mosquitos. Por eso en los mapas hay zonas en España como es Aragón, hasta el delta del Ebro por ahí, que prácticamente no hay enfermedades de este tipo. ¿Por qué? Porque no existen el tipo de mosquitos transmisores. Por lo demás, es una enfermedad que siempre hay que reseñar en estas enfermedades, y siempre hay que reseñarlo mucho, que no son zoonóticas, no se transmiten al hombre de ninguna manera, ni por picadura de mosquito, ni por tomar leche, ni por comer carne, ni por ponerte pieles. Y esto, tal como está la sociedad hoy en día, es lo primero que hay que decir cuando hablamos de enfermedades de estas. No se pega al hombre bajo ningún concepto, no tienen nada que ver. Así muy brevemente, el virus que la produce, os pongo ahí el responsable, y ahora que me doy cuenta debería ser los dos responsables, y sí, ahí os he puesto las dos fotos. Esta enfermedad depende del virus y depende del vector. El vector aquí es absolutamente necesario, el mosquito, porque el virus, digamos que en el mosquito lo necesita, porque en el mosquito se produce una activación del virus. Mirad, para que me entendáis bien, ahora que está tan de moda también la dermatosis nodular. La dermatosis nodular también se transmite por vectores, pero aquí el vector realmente es una especie de jeringa con alas. Pica, se lleva un poco de sangre, pica otro bicho y transmite la enfermedad. Por eso la dermatosis nodular yo con una jeringa la puedo transmitir. Pincho a una vaca, luego pincho a otra vaca y me puede llevar la enfermedad. En la lengua azul no. En la lengua azul necesita absolutamente un vector específico, este culicoide, porque el virus dentro de ese vector se va a activar. En la lengua azul yo pincho una vaca con una jeringa, pincho luego a otra, y vamos, las posibilidades de que transmita la enfermedad no os voy a decir que sean imposibles, pero son ínfimas, prácticamente no existen. ¿Me entendéis? El vector es absolutamente necesario para la transmisión de la enfermedad. Otra característica, que tenemos muchos serotipos, por lo menos 30 serotipos a fecha de hoy. Y los serotipos, que son como variedades del virus, en la práctica, por ejemplo para el control, para las vacunas y demás, es casi como si estuviéramos hablando de 30 enfermedades distintas. La enfermedad es la misma, pero cada serotipo se comporta de forma diferente. Y para complicar un poquito más las cosas, estos virus, que son orbivirus, son virus que tienen mucha facilidad para mutar, para recombinar. Es decir, se adaptan a otras especies, esto lo vimos con la hemorrágica, como se fue adaptando a otras especies, se adaptan a otros vectores, se van adaptando, o sea, son virus que realmente van dando sorpresas. Incluso dentro de cada serotipo pueden mutar, pueden variar. Esto nos ha pasado con el serotipo 8. El primero que vino, a las vacas
hubo algún caso en el País Vasco, se describió y tal, no dio muchos problemas. La nueva variante de serotipo 8 que apareció en Francia hace 2 años está machacando al bovino de Francia, de Bélgica, de esas zonas, y esperemos que no nos entre aquí, porque está también pegando bastante fuerte. O sea que son virus que cambian mucho, es como el de la gripe de las personas o algunos virus de estos que tienen bastante posibilidad de adaptarse y de mutar. En cuanto al resto, pues nada, simplemente que esto que se pone abajo es como en todas las enfermedades, depende. O sea, ¿la enfermedad va a ser igual en todos los animales? No, depende absolutamente de la respuesta del animal, de cómo esté ese animal en ese momento, de en qué condiciones esté. Afecta mucho más a animales que nunca han estado en contacto con el virus que a animales que ya, poblaciones que ya tengan más o menos unas defensas o lo que se llama una respuesta innata. En fin, que también el comportamiento es distinto según los animales. En cuanto a los síntomas, en ovejas, que es la típica de la enfermedad, pues son los que más o menos yo creo que todos conocemos hoy en día y bastante parecidos a los de la hemorrágica. Es decir, primero fiebre, animales que se quedan aparte, que no quieren comer, bastante febriles, y a partir de ahí lo más característico es edemas. Edemas son hinchazones, casi siempre en zona de la cabeza, pues en las orejas, el morro, la lengua, las encías, la zona submandibular, el papo que decís vosotros, o sea, todo hinchazones de ese tipo. Otra de las características son úlceras. Se les hacen en la boca, en los hollares, en todas estas zonas, se hacen úlceras que pueden luego infectarse, contaminarse, suele haber secreción, suele haber mocos, lagrimeo. Todas estas enfermedades, no solo estas, son bastante similares en cuanto a sintomatología. ¿Puede haber abortos? Sí, igual que en la hemorrágica. ¿Puede ser el aborto porque el virus lo produzca directamente por transmisión transplacentaria que decimos? Sí, pero en estas enfermedades la mayoría de los abortos se deben al pico de fiebre muy alto que tienen los animales. Cuando se infectan tienen a veces subidas de fiebre muy alta y esa fiebre es la que provoca el aborto, no el virus de forma directa, sino de forma indirecta, digamos. Pero a fin de cuentas el problema es que hay abortos, ¿no? que es lo que importa. Y en ovino puede tener mortalidades muy altas. De hecho, el serotipo 3 que tenemos ahora en Holanda, con bastante frecuencia les ha dado mortalidades hasta del 25% y más. O sea que realmente puede ser un varapalo muy importante para la ganadería. Aquí tenéis algunas fotos de lo que os he dicho. Lo primero que se ve, lo más frecuente, son ovejas. Todas estas fotos son nuestras, son ovejas tiradas que se quedan aparte, pues eso, con la fiebre, machacadas. Y lo que os decía, ¿veis las hinchazones? ¿Veis? Esta cabeza es muy típica de lengua azul. Opa, ahí no sale, sí. Esa cabeza así hinchada, muy típica, las encías, el rodete coronario hinchado. La lengua a veces se pone cianótica, que decimos nosotros, existe esa lengua azul, se pone así bastante más oscura, y parecido a lo que nos pasaba con la hemorrágica, las lesiones en las patas, cojeras, laminitis, todas estas historias. En vacas, pues hasta ahora la verdad que con todos los años que llevaba nos había dejado bastante tranquilos, pero ahora la aparición en el 23, a finales del 23 del serotipo 3, y sobre todo, en el 23 no, en el 24, perdón, y sobre todo también la variante 8 del serotipo, perdón, la nueva variante del serotipo 8 que está circulando en Francia, en Holanda y por ahí, están machacando bastante al ganado bovino. ¿Qué es lo que estamos viendo en vacas? Primero, una sintomatología bastante inespecífica, o sea, aquí sí que no estamos viendo que tú ves los animales y dices directamente, oye, eso es lengua azul o es hemorrágica, porque al final se pueden parecer bastante. No. Estamos viendo la parte de fiebre, sí, o sea, animales con bastante fiebre, animales que se quedan más o menos apartados, tristes, baja mucho la producción de leche, eso está claro, pero luego a partir de ahí tenemos cuadros de todos los colores y de todos los tipos, cosas bastante raras. Lo más frecuente sí son cojeras, es bastante habitual, en algunos casos tenemos hinchazón, pero raramente, por ejemplo, en la lengua, muy pocos casos se están viendo en España con lenguas afectadas, cuando es una característica de la enfermedad. Estamos teniendo cuadros pulmonares, tanto en ovino como en bovino, por complicaciones de la enfermedad y suelen ser los más graves. Estamos teniendo bastantes cuadros nerviosos, que teóricamente son raros en lengua azul, pues en bovino nos están apareciendo bastantes cuadros nerviosos. Y en fin, y cuadros reproductivos. Estos aquí en España no los tenemos muy cuantificados, pero Holanda y Francia sí que los han cuantificado ya, los tienen bastante estudiados y más o menos llegan a tener un 5% de abortos en las explotaciones afectadas con el serotipo 3 de lengua azul. O sea que realmente es una enfermedad que está produciendo bastante daño. Mortalidad no está siendo muy alta, pero están cascando algunos animales. O sea, sí que se está llevando por delante vacas y lo que estamos viendo ahora, parecido a la hemorrágica, que nos está dejando secuelas,
sobre todo de animales cojos, es lo más habitual, animales que están, incluso nosotros tenemos animales ya que están mudando las pezuñas, o sea que van para largo, parecido a lo de la hemorrágica, digamos que por suerte con una incidencia mucho menor, está habiendo mucho menos animales afectados, pero cuadros, digamos, en cierto sentido similares. Y una cosa curiosa que nos encontramos, empezamos viéndolo en Extremadura y luego a nosotros nos ha pasado de lleno también y demás, que nos está como acelerando o haciendo que otras enfermedades afloren de forma mucho más bestia. Digamos que lo que está haciendo la lengua azul es actuar de inmunosupresor, de bajar las defensas, y en zonas, en mi caso por ejemplo en nuestra zona que somos endémicos de besnoitiosis, de besnoitia, pues la besnoitia allí casi da muy poco la cara, hace años dio mucho la cara, pero ahora la tenemos por ahí que subclínica, danzando, de vez en cuando algún animal tenemos que dar. Este año hemos tenido una cantidad de animales con cuadros agudos y sobreagudos de besnoitia bestiales, que decías, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues que había una coinfección, digamos que la besnoitia estaba por allí más o menos normal, al llegar la lengua azul, bajaba las defensas del animal, la besnoitia se nos venía arriba del todo y nos llegaba a matar animales, o sea que esta enfermedad está atacando por varios lados. En Francia, que es donde más estudios han hecho del serotipo 3 de lengua azul, los estudios sí son preocupantes. Aquí la verdad es que hemos hecho muy poquito estudio de ver hasta qué punto afecta y demás, pero en Francia hablan de cifras realmente preocupantes, como os decía, no solo del 5% es en fertilidad, sino también de afectación en rebaños y de secuelas con bajadas de producción láctea bastante importantes. Perdón, el diagnóstico, bueno, simplemente de esta diapositiva lo pongo, el diagnóstico clínico, como nos pasa a estas enfermedades, te hace sospechar, pero hay que tirar de laboratorio, y conviene tirar de laboratorio, por algo que os voy a explicar luego. Para nosotros es sagrado saber por dónde anda la enfermedad, qué serotipo anda, de qué manera, para tomar decisiones. Entonces, esto en gran parte es responsabilidad de todos, también vuestra, de los ganaderos, es decir, notificar los casos. Primero, no tiene ninguna consecuencia, pero para nosotros saber si en una zona tenemos serotipo 1, el 3 o el 8 y cómo se va comportando, para saber cómo vamos a actuar luego y para ayudar al resto de los ganaderos también, por decirlo de alguna manera, es crítico. Por eso cuando tengáis casos, notificarlo a los veterinarios para que se pueda hacer el diagnóstico y saber por dónde andamos. No tiene mayores consecuencias, digamos. Tratamiento de la enfermedad. Pues estas enfermedades son de origen vírico, no existe tratamiento específico, no tenemos nada que nos vaya a curar el animal de forma directa. Lo que tenemos que hacer, parecido como la hemorrágica, ir apañando los que están bastante afectados, pues echarles una mano para intentar tratamientos sintomáticos, para intentar que vayan pasándolo, sobre todo si hay complicaciones serias como pueden ser neumonías o infecciones sobrevenidas, infecciones secundarias. Por parte del ganadero, pues cuidar a esos animales en el sentido normalmente pues que en pleno verano que no estén al sol, que no se deshidraten, bueno, los cuidados básicos, porque al final la enfermedad quien va a combatirla es el propio organismo, son las propias defensas del animal las que van a tumbar al virus. Tratamientos de estos que se venden en Amazon milagrosos para prevenir y curar la lengua azul, todo eso son tangadas, no sirven obviamente no sirven para nada. Y tratamientos de los que leáis en foros a veces, yo con lengua azul no he visto tanto, pero con hemorrágica, de verdad que en los foros veías algunos inventos y algunas cosas que decías, vamos a tener un poquito de coherencia y dejarnos de experimentos con las vacas que bastante tienen las pobres. Bueno, ¿y qué podemos hacer frente a esta enfermedad? Pues lo típico normalmente son los 3 puntos de arriba, ¿no? Vigilancia, lucha vectorial y control de movimientos. A ver, la vigilancia va un poco con lo que os decía antes de diagnósticos. Es sagrada. Es sagrada porque yo, para tomar decisiones luego, os digo, tengo que saber cómo está evolucionando la enfermedad. ¿Qué se llama vigilancia? Vigilancia la hay activa y pasiva. ¿A qué se trata? Primero, de diagnosticar los casos que existen. Y segundo, tenemos una serie en España y una serie de lo que se llaman granjas centinelas, que son una serie de explotaciones, normalmente cebaderos, en los cuales tenemos animales sin vacunar. En esos cebaderos, una vez cada X tiempo, puede ser cada mes o cada 3 meses, depende de las zonas y de la temporada, se coge sangre de los animales y se ve, como son animales sin vacunar, si siguen libres del virus o no. Eso me permite ver si llega el virus a alguna de las zonas. Y otra de las cosas que se hace es vigilar los mosquitos. Se ponen trampas de mosquitos, para ir cogiendo mosquitos e ir viendo en cada zona si aparecen los mosquitos peligrosos portadores del virus y en qué cantidad. Y eso nos va a permitir con eso saber un poco el riesgo de padecer la enfermedad que tenemos cada año, por decirlo de alguna manera.
Otro aspecto sería la lucha contra los mosquitos, digamos, contra los culicoides. Aquí andamos jorobados, lo sabíamos ya de hace mucho y el tiempo lo único que nos ha hecho es dar la razón, como se sabe. Los genes estos, pocos tratamientos son efectivos contra ellos. En animales, de hecho, no hay nada que sea realmente eficaz. En instalaciones sí, en instalaciones todo lo que sean barreras mecánicas o tratamientos insecticidas van a ayudar a reducir la población, que no a quitarlos, pero insisto, en animales, por desgracia, hoy por hoy no tenemos tratamientos que sean eficaces o que nos vayan a servir de mucho. Y el control de movimientos pues es algo que ya hoy está superado. En su día podía tener cierto sentido para intentar que no se diseminara la enfermedad, pero hoy a la altura que estamos hoy en día, que la tenemos por todos los lados y con varios serotipos, pues no tiene mucha razón de ser. ¿Qué nos queda entonces? La vacunación. ¿Qué vacunas tenemos? Opa, pasa así. ¿Qué vacunas tenemos? Pues aquí tenemos vacunas eficaces, sí, son eficaces. Pero tenemos un problema muy serio, es que no tenemos inmunidad cruzada entre serotipos, es decir, no tenemos una vacuna para la lengua azul, que me cubra todos los serotipos que haya presentes o los que puedan venir. Y eso es un problema muy serio, tenemos que vacunar para cada serotipo. Hoy por hoy, os digo, no tenemos vacunas polivalentes o que crucen. Como mucho, tenemos vacunas de 2 serotipos. En concreto, las que existen actualmente son la del 1 y el 4 y la del 1 y el 8. ¿Por qué no hay vacunas con más serotipos? Pues porque las vacunas que se usan actualmente son vacunas inactivadas, son un poco, digamos, de la vieja guardia, no son vacunas especialmente novedosas ni innovadoras ni nada de esto, son vacunas muy tradicionales. Y se pueden poner hasta 2 serotipos. En cuanto metes un serotipo más, dejan de ser efectivas y a veces hasta contraproducentes. O sea, contra alguno de los serotipos no solo que no funcionen, sino que casi hasta bajan las defensas contra ese serotipo. Esto hace que hoy por hoy es lo que tengamos. O sea, o vacunamos de un serotipo y tengamos que poner una vacuna por cada serotipo que queramos proteger, o como mucho os digo, bivalentes de 2 serotipos. Y es más, no tenemos vacunas para todos los serotipos. Ahora mismo las 4 que existen comercializadas en Europa son de esos serotipos. No tenemos frente al 5, ni al 10, ni al 9, ni otros serotipos que estén circulando ahora mismo en Europa y que nos puedan llegar cualquier día, ¿no? sin más historias. Esto sin duda ya nos plantea un problema. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que tenemos que vacunar antes de que nos llegue la enfermedad, porque estas vacunas tardan 21 días en hacer efecto. Entonces tampoco me sirve como medida de urgencia de ya tengo la enfermedad aquí y voy a vacunar para que no se me afecten los animales. Y otra cosa que nos encontramos es con parte de los ganaderos que son reacios a estas vacunas, porque tienen mala fama, se han creado mala fama. ¿Y de dónde viene esta mala fama? O sea, ¿son realmente vacunas problemáticas o no? Pues mira, la mala fama viene primero porque en los focos que hubo en los años a inicio del 2000, a inicio del siglo, empezamos usando vacunas vivas que venían de Sudáfrica. Vacunas muy eficaces, muy baratas de producir además, pero que eran vacunas vivas, que tenían el virus vivo. Estas vacunas sí se sabía que tenían ciertos efectos secundarios, sobre todo relacionados con la fertilidad. Producían abortos, algunos, porque aquí hay que matizar también. Tener en cuenta que cualquier vacuna de la que hablemos nosotros normalmente, o sea, si aquí antes os comentaban vacunar de VVD, ¿vale? La gente vacuna de VVD, pero ¿cuántas vacunas de VVD se estarán poniendo al año en España? Desconozco la cifra absolutamente, pero no creo que sean demasiadas. O sea, se habla mucho, pero a la hora de vacunar, ¿cuántas vacunas de VVD se ponen al año en España? No deben ser muchísimas. De lengua azul se han puesto millones y millones de vacunas. Entonces, cualquier cosa que pase, digamos que se ha resultado muy amplificado. Es decir, si tú una vacuna, siempre hay un pequeño porcentaje de animales que va a tener una reacción adversa, pues si son muchos millones de animales los que estás vacunando, esas reacciones adversas van a ser relativamente y proporcionalmente más y hacen más ruido. ¿Con esto qué quiero decir? Que se usaron vacunas vivas que podían dar reacciones adversas, que no fueron tantísimas, pero sí hizo mucho ruido. Ya empezó a crear una mala fama en estas vacunas. Perdón, estas vacunas vivas se prohibieron en Europa, pero no por esos efectos adversos. Se prohibieron en Europa porque recombinaban, pues he dicho que es un virus que muta con mucha facilidad, y dieron lugar a nuevas cepas. Algunas de las cepas que han circulado en Europa, la 9 o la 12, eran cepas de origen vacunal, y eso creaba un problema muy serio, aparte de interferir diagnósticos. Para que me entendáis todos, vacunábamos una serie de vacas y el virus de la vacuna era luego capaz de contagiarse a otras vacas sanas
con lo cual ya me impedía saber por dónde tenía virus, dónde no tenía virus, en fin, la vacuna funcionaba muy bien, pero tenía algunos problemillas asociados. Esa vacuna se retiró y se dejó de usar. Muy bien. ¿Qué pasó luego? Luego vino cuando empezamos a vacunar el serotipo 1 y 8. Y ahí también se creó muy mala fama por un síndrome que se produjo, sobre todo en ovejas, que era un síndrome que las ovejas, algunas, dejaban de comer, había problemas reproductivos también y había algunos cuadros nerviosos. Eso hizo mucho ruido también en aquellos años y creó muy mala fama de la vacuna. Se hicieron varios estudios muy potentes y al final lo que se vio es que las vacunas, no era la vacuna la propia parte de la vacuna. Las vacunas llevan toda una serie de excipientes, una serie de ayudantes y de conservantes. Bueno, pues uno de los ayudantes que se usa en casi todas las vacunas hoy en día es el hidróxido de aluminio. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que en aquellos tiempos esas vacunas llevaban dosis altas de hidróxido de aluminio. Como se vacunaba bastantes veces a los animales, pues al final se produjeron, en algunos casos, vuelvo a lo mismo, en algunos casos muy puntuales, una intoxicación por aluminio, que fueron los que dieron esos cuadros tan raros en algunos animales. Bueno, esto se corrigió bajando las dosis de aluminio que llevaban las vacunas y el problema se cortó en seco. Y más recientemente pues hubo otro problema con una vacuna de lengua azul que luego cuando esos animales estaban vacunados se hipersensibilizaron, es decir, que cuando luego se les ponía otro medicamento tenían un shock anafiláctico y algunos morían. Eso fue por un problema también de otro excipiente, en este caso de un conservante, de la povidona. Vale, pues también se solucionó y se acabó el problema. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que es que la lengua azul está maldita o las vacunas son muy problemáticas? No, esto pasa con todos los medicamentos, tanto de humana como de veterinaria, como lo que sea. Pero es que estamos hablando de vacunas que se han usado masivamente. Entonces, aunque sean porcentajes de 1 por 1000 o de porcentajes de ese nivel, no son de más, pues claro, al haber vacunado tantísimos animales han hecho más ruido que podría pasar con otra vacuna. Pero si se pone en la balanza el haber vacunado o el no haber vacunado, hombre, de hecho ahora como veréis yo a quien tenga ovejas, ¿cómo no va a vacunar? Y quien tenga vacas ahora veremos un poco. Es decir que tienen mala fama, pero creo que os intento explicar un poco el porqué. ¿Hubo algunos problemas? Los hubo, mucho menos del ruido que se hizo y a nivel general compensó muchísimo más la vacunación que esos pocos problemas que pudo haber. Bueno, pues vamos a ver, ya para ir acabando. Para nosotros el problema que tenemos ahora es decir, ¿cómo enfocamos un problema? O sea, ¿de qué vacunamos? Sabiendo que en lengua azul tenemos varios serotipos y algunos pueden ser problemáticos en vacas, ¿cómo enfocamos esto? Y para nosotros es una decisión que no es fácil, ¿eh? No es fácil, yo lo digo como veterinario y seguro que aquí mis compañeros les pasará un poco lo mismo, porque tenemos no solo la lengua azul, tenemos la hemorrágica, ahora esperemos que no tengamos que vacunar ni de lejos de la dermatosis, pero también está la dermatosis, o sea, de repente hay muchas enfermedades que tienen vacuna, pero que vamos a ser realistas, no podemos meter a las vacas 14 vacunas de golpe, entre otras cosas porque costaría una pasta. Segundo, porque muchas de estas vacunas no tienen estudios de compatibilidad entre ellas, entonces no sabemos si las podríamos poner todas juntas o no. Se presupone que, por ejemplo, de lengua azul varias puedes poner juntas, pero ¿qué os digo? Si empezamos a mezclar las de lengua azul con las de hemorrágica, con las del otro, no tenemos ahora mismo estudios que nos garanticen que no nos va a dar problemas el poner tanta vacuna junta. En fin, hay una serie de condicionantes que lo que hace es que tengamos que hacer programas vacunales un poco lógicos y adaptados a la problemática que vamos a tener. Por eso os decía antes que es tan importante tener esa vigilancia, saber un poco por dónde vamos. Teóricamente aquí en Cantabria debería ser bastante cómodo, porque teóricamente, pues si veo que en Extremadura empieza a pegar fuerte el serotipo 3, pues yo tengo tiempo de sobra a vacunar hasta que me llegue aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es la teoría, pero la teoría, como habéis visto este año, no se cumple. De las primeras zonas donde pegó el serotipo 3 en vacas fue aquí en Cantabria. O sea, un poco un absurdo. Debería haber empezado a pegar, pues eso, en Extremadura, en zona de Andalucía, ir subiendo por Madrid hacia arriba y luego llegar aquí. Pero pasa un poco como lo que hemos visto antes de Holanda. Esta enfermedad muchas veces da un salto y no te explicas cómo, empieza donde no está. Con lo que esa parte ya no la tenemos, esa tranquilidad tampoco tan garantizada. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Pues mira, estudiar un poco cómo estamos de inmunidad. Eso sí que es un trabajo un poco fino, pero por suerte estas enfermedades dejan una inmunidad bastante buena, es decir, una vez que pasa un barrido, los animales quedan protegidos por la propia infección natural, pero tenemos que saber hasta qué punto,
cuántos animales hemos tenido infectados, cómo está, o sea, lo que son diagnósticos, estudios un poco de saber cómo andamos. Por otro lado, saber por dónde nos van a venir las enfermedades, qué serotipos tenemos danzando. Hace muy poco en Italia entraba un serotipo nuevo, el 5, del que todavía no tenemos ni puñetera idea de si es problemático o no es problemático o demás. Bueno, pues toda esta información tenemos que trabajar con ella y en base a eso decir, oye, pues mira, convendría este año, esta temporada, vacunar frente a este serotipo o frente a estos 3 serotipos. Eso ya depende un poco de la situación, pero es un poco lo que nos vamos a tener que ir acostumbrando. Y pasaría un poco, os digo, con enfermedades similares como puede ser la hemorrágica. Para esto, de verdad, que hay que tener información. Y por eso insisto tantas veces en que es necesario, si no de todas las ganaderías, pero por lo menos de las zonas, de las comarcas, saber un poco por dónde nos andamos. Si los extremeños no hacen nada, nosotros no tenemos ni idea de por dónde nos puede venir o qué serotipos nos pueden venir, y a la inversa, si nosotros no hacemos nada, pues los de abajo tampoco van a tener información. O sea, esto es un trabajo un poco de todos y en el que nos tenemos que implicar todos. Bueno, el futuro, pues mirad, bastante sencillo. La enfermedad pasa a ser endémica, ya no es una enfermedad que, como decíamos antes, emergente ni reemergente ni nada de eso. La enfermedad ya está aquí, ya ha venido para quedarse y se va a quedar. Tendremos unos serotipos, tendremos otros, tendremos años mejores, años peores, pero está claro que la lengua azul ya nos va a acompañar para los restos. Esto se traduce también desde el punto de vista legislativo, como habéis visto. En España ha pasado de ser objeto de erradicación, de control y erradicación, hemos pasado a declararnos un país sin estatus, es decir, que ya no hay limitaciones en los movimientos, que la vacunación pasa a ser voluntaria, es reconocer de hecho que la enfermedad ya vamos a vivir con ella. Pasamos de querer erradicarla a decir, bueno, pues ya con ella nos vamos a quedar y ya depende de cada ganadero las decisiones que vaya a tomar respecto a esta enfermedad. Se me olvidaba antes decir que, por supuesto, si alguien tenéis ovejas, los de ovejas tienen que vacunar sí o sí, porque en ovejas pega los palos, sigue pegando los palos muy muy fuertes, ¿eh? En vacuno os digo que es más ir meditando, poner en la balanza qué interesa más o menos. A nivel europeo también se va a recategorizar y esto nos influye en la parte legislativa, si queréis. Ahora mismo es de categoría C, o sea que tiene serias restricciones a movimientos y tiene que ser objeto de control. Está pasando, probablemente vaya a pasar como la hemorrágica, a categoría E nada más, es decir, objeto de vigilancia, lo cual va a quitar todas las restricciones, digamos, comerciales que tiene la enfermedad. En cuanto a las vacunas, pues mirad, hay muchísimas en investigación. Vacunas además que teóricamente deberían ser, en lugar de ser de la vieja guardia, como os decía, de esta otra, pues vacunas de nueva generación que deberían posibilitar esta multivalencia, o sea, que actúen frente a varios serotipos. Se está investigando mucho, de hecho están investigadas vacunas con una proteína, la NS2, algunas de estas que me valdrían para casi todos los serotipos. ¿Van a ser inmediatas? Pues mira, yo no soy el experto y seguro que aquí de los que están de laboratorios pues también sabrán algo más que yo, pero vamos, no lo creo por una cosa de que una vacuna, aunque esté ya investigada y demás, ponerla en el mercado es un dineral de narices por todos los registros que lleva, toda la digamos, historia que lleva detrás hasta poder comercializarla completamente. Y como actualmente existen vacunas que ya funcionan, no son las más cómodas, pero que funcionan, digamos que no hay una urgencia corriendo por meterse en estos dinerales y no las vacunas. Pero en fin, parece que es un poco el futuro en esta y en otras enfermedades, sobre todo las vacunas de nueva generación y antes o después nos llegarán. Pero por lo demás, es un poco la situación que vamos a tener y a la que hay que acostumbrarse. O sea, lengua azul va a estar, unos años nos fastidiará más, otros nos fastidiará menos, habrá que ver los nuevos serotipos que puedan entrar, hasta qué punto son graves o no. Y hay una parte, si queréis, buena. Las enfermedades, una vez que son endémicas, es decir, una enfermedad cuando entra la primera vez y se encuentra una población virgen, que decimos nosotros, que nunca ha estado en contacto con la enfermedad, machaca. Acordaros de la hemorrágica, que es un ejemplo perfecto. Llega una enfermedad que no se presuponía muy grave y aquí nos pegó un palo de narices. ¿Por qué? Porque las vacas jamás habían estado en contacto con ellas. Cuando la enfermedad ya se hace endémica, ya está presente en un territorio y tal, empieza a aparecer lo que se llama una inmunidad natural. Es decir, los animales se empiezan a acostumbrar a la enfermedad, empiezan a tener defensas y la gravedad de la enfermedad empieza a bajar. No quiere decir que desaparezca ni que deje de dar problemas, pero no son para nada los problemas del primer barrido de cualquier enfermedad de estas. Bueno, pues también es la parte buena que con la lengua azul probablemente se quedará aquí, será endémica,
pero será una más de esas enfermedades que vamos a tener endémicas, que va a estar tocando las narices, pero a bajo nivel, pero tocando las narices, ¿eh? Eso también es verdad, o sea que no de inocua tampoco va a tener nada. ¿Vale? Pues por mi parte, nada más. Muchas gracias. Alberto. Dime. Por aquí. Una pregunta. Dentro de la sintomatología que habías puesto, decías que hay bajada de producción de leche. Tenemos una granja que tuvo este verano un proceso con la lengua azul, serotipo 3 y 8, tuvo los dos. Y ahora las vacas siguen con baja de leche. Sobre todo las vacas que paren, que pasaron la enfermedad en el periodo seco, están con una producción bastante baja. ¿Será debido a la lengua azul al haber pasado el proceso? Pues mira, puede ser. Yo la parte de lesiones es la que estamos viendo ahora. El primer problema que tenemos es que casi no hay estudios. O sea, aquí en España casi no se han hecho estudios. Toda la referencia que tenemos, os digo lo que han hecho los franceses, que lo de los franceses es principalmente a base de encuestas, y los holandeses que sí han hecho estudio científico más al uso. Entonces, la parte de secuelas, estas enfermedades obviamente dejan secuelas, o sea, si ha sido fuerte y les haya dejado, sobre todo en órganos internos, con todos los temas de extravasación y todas las lesiones que produce, está claro que puede dejarte secuelas bastante largas en el tiempo, como sabemos. Pero por desgracia te digo, no te puedo confirmar en ese caso porque es que no tenemos los estudios, igual que en hemorrágica están empezando a salir ahora esos estudios de lengua azul, no hay prácticamente nada en bovino, prácticamente nada. En ovejas mucho, pero en bovino nada. Pero vamos, yo no lo descartaría, ¿eh? Sí. Y aparte te digo, de la inmunosupresión que produce, cualquier otra cosa concomitante que hayas podido tener que se te haya venido arriba. Sí, es que el proceso que tiene, paren las vacas, pero no cogen el pico que deben de coger. Se quedan... Sí, podría ser, ¿eh? Se quedan bajas. Podrían ser secuelas perfectamente. Y de hecho te digo que habrá que ir mirándolo, pero que poco estudio tenemos hasta ahora. Y la otra pregunta que te quería hacer es la importancia de la vacunación, que bueno, ya les he explicado. Aquí en Cantabria se vacunó bastante. Se vacunó un 40%. Hay 200.000 dosis de vacuna sin poner. El área de influencia nuestra iba a ser vacunar el 90%, pero a nivel general se vacunó un 40%. Y nosotros sí que hemos visto que las granjas que no vacunaron han tenido el proceso grave. Otras han tenido un poco leve, han tenido un poco de síntomas, pero donde no han vacunado han tenido proceso grave. No, eso mismo lo hemos visto nosotros y en ovino está más que descrito. A ver, ¿se oye o no? No, es que no sé. Regular. Vamos a ver, en ovino está más que descrito en el... ¿Nos puedes explicar qué es lo que ha preguntado? Sí, bueno, me decía que aquí en Cantabria que se nota diferencia entre las explotaciones que han vacunado de las que no han vacunado en cuanto al cuadro clínico de lengua azul. Mirar, la vacuna, sobre todo con la de serotipo 3, ha habido muchas protestas a nivel nacional, luego parte de farmacovigilancia ninguno, pero ha habido muchas protestas diciendo que la vacuna, la efectividad era pequeña, que rebaños vacunados había tenido muchos problemas y demás. Cuando te pones a estudiar un poco y a mirar, se ha visto que la vacuna confiere protección, y bastante. Estoy refiriéndome sobre todo a la que más la serotipo 3, me imagino, ¿no?, que estamos hablando. Con serotipo 3 la inmunidad era bastante buena, pero es verdad que con todos los datos esta inmunidad no es tan buena como la que podían dar vacunas las que estábamos usando hasta ahora del 1 y el 4. Es más, las vacunas de serotipo 3 y 8 han demostrado ser un poco menos eficaces y sobre todo todas estas vacunas que no tenemos estudio de cuánto tiempo dura su inmunidad, se presupone que un año mínimo, pero no hay un estudio real de cuánto dura la inmunidad. En el serotipo 3 en concreto se ha visto que no llega al año, o sea que las revacunaciones deberían ser antes del año para que confieran una protección total. Lo que sí que está claro, y esto se ve mucho más en ovejas, que es más fácil de ver que en vacas, es que la diferencia entre rebaños vacunados y rebaños sin vacunar es abismal. El rebaño sin vacunar ha entrado el serotipo 3 y ha pegado un palo aquí en España con mortalidades del 10% en muchos de los rebaños, aparte de todo lo que queda tocado, mientras que los rebaños vacunados han podido tener lengua azul, sí, ha habido casos, pero con mortalidades muy bajas y con la enfermedad mucho más leve. Esto nos pasa con muchísimas vacunas, o sea, la vacuna no es una garantía de que no vayas a tener la enfermedad, pero en muchas enfermedades
no tiene nada que ver si los animales están vacunados o sin vacunar. Es decir, que vas a pasar la enfermedad de una forma mucho más suave, mucho más llevadera que si te pilla un rebaño sin vacunar. Sí, eso que os ha pasado es bastante general, sí. Y en Extremadura muchísimo, se ha visto perfectamente. ¿Pregunta alguien más? No se atreven. Sí, seguro, pues nada. Muchas gracias. Gracias. He dejado eso ahí, sí. Gracias, Alberto, por tu sabiduría que siempre nos transmites y espero que nos haya podido aclarar un poco. Las vacunas son eficaces y tenemos que utilizarlas. Tenemos que eliminar estos comentarios de barra de bar que lo que hacen es un poco decir que si las vacas abortan, que si se ponen enfermas y tal. Nosotros hemos vacunado igual 8.000 animales y no hemos tenido ninguna incidencia. Vacas abortan, pero abortan también sin vacunar, o sea que no tenemos que echarle la culpa a ello.